primero que quiero recordarles de que ya han leído el contenido, han reflexionado. Solamente voy a compartir los puntos principales de esta conferencia. Aún así, quiero recordarles lo que para mí, yo les dije, es lo más importante, que tengamos siempre presente. ¿Por qué? ¿Por qué este Génesis 1:28 es tan importante? Porque era el ideal de Dios. El ideal de Dios. Es la primera vez que Dios habla con Adán y Eva, es decir, conmigo. Adán soy yo soy Adán. Se iba a transmitir de generación en generación. ¿Recuerdan? Dijimos eso. Adán y Eva habían transmitido el Génesis 1:28 a sus hijos, los hijos a los nietos, y así nosotros hubiésemos nacido en un hogar, papá y mamá hubiesen dicho, Ricky, primero tienes que crecer, ser uno con Dios. Luego establecer una familia centrada en Dios y dominar la creación. Esa es la forma de esa felicidad. Todas las mañanas, hacia allí voy. Hacia allí voy. Segundo, es esto, el pantallazo. Todos los días debemos recordar, hacia allí vamos. Esa es nuestra misión y nuestro propósito en la vida. Y establecer esto. Eso era lo original, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Sin embargo, esto es lo que sucedió. En el Génesis 2:17, ¿por qué es importante? Porque nos habla Dios por segunda vez. Dios vuelve a hablar. Jesús, ¿es importante cuando Dios habla o no? Sí. Sumamente importante. Y Dios busca la felicidad. Vuelve a decir a Adán y Eva, no hagan esto, van a sufrir, van a morir. Y Adán y Eva no cumplieron su responsabilidad y lo vimos en la conferencia número 2. Esta fue la consecuencia trágica de no cumplir nuestra responsabilidad, de no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es muy serio. Por eso necesitamos apoyarnos todo el tiempo mutuamente, para no desviarnos, para no caer, para no hacer algo que en última instancia le cause dolor al corazón de Dios. ¿Se ve? Entonces toda la historia, desde la caída de Adán y Eva, es establecer este ideal. Por eso, como leímos, es la providencia de la salvación, la providencia de la restauración. Toda la historia. Y lo estuvimos viendo. Esto básicamente es la última parte de la conferencia que yo di ayer, ¿recuerdan? Dios quiere enviar al Mesías ahí mismo, rápidamente, el Salvador, el Redentor, el que va a establecer el ideal de Dios en la tierra. Los padres verdaderos, el hombre verdadero y la mujer verdadera. Y finalmente se establece, y vieron algo con John, ¿no es cierto? Desde que Jacob se transforma en Israel y con sus 12 hijos, 70 parientes, comienza la historia del pueblo de Israel, ya a nivel nacional. Y esto ya lo van a ver pasado mañana en detalles, los paralelos de la historia, qué pasó aquí en cada uno de estos periodos. Pero finalmente, después de un periodo de 2000 años, nace en Belén el Mesías. Y estas son sus primeras palabras. Lo primero que dice Jesús en su ministerio público es, ¿qué dice? Arrepentidos. Arrepentíos. Lo primero que él dice, arrepiéntanse. Ahora yo les dije antes, cuando lean el texto, imagínense que ustedes son ¿quién? Los judíos. Los judíos. Ustedes son el pueblo de Israel. Miriam en realidad es un nombre judío, interesante. O Miriam, que está esperando la llegada del Mesías. Siéntanlo de esa manera, estamos ahí, estamos en Judea, esperando. Y aparece un joven de 30 años aproximadamente y dice, arrepiéntanse primero. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El ideal que ustedes han soñado y que mi padre les prometió 2000 años atrás, ahora lo vamos a cumplir. Primero hay que arrepentirse. La primera condición. Pero aún así, la historia nos muestra que ese Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Padre verdadero del cielo, la tierra, la humanidad, es rechazado. Es perseguido, es insultado. Le arrojan piedras. Es flagelado. Termina sufriendo en una cruz. Esta ha sido una pregunta que se han hecho teólogos por 2000 años. ¿Cómo puede ser que Dios preparó un pueblo, no por 100 años, ni 200, 2000 años, 2 milenios, para ese día,
Él habla diciendo que es el reino, ya se ha acercado, ya viene, es el reino en Él, y termina una cruz. Entonces la pregunta ha sido, por 2000 años, ¿fue la voluntad original de Dios? Original. Dios planeó, preparó un pueblo por 2000 años para que su Hijo derramara sangre en la cruz para la redención y el perdón de los pecados. Esa fue la pregunta, 2000 años. El principio divino es categórico, que no. Y es importante entender por qué no y qué pasó 2000 años atrás. Vamos a leer algunos de los versículos que figuran en la Biblia. Tomando los discípulos, indicaban, manifestaban, transmitían en sus corazones que la muerte de Jesús fue un asesinato. Este es el primer santo, San Esteban. Ustedes siempre han sido tercos e incircuncisos de corazón y oído. Siempre resisten al Espíritu Santo. O sea, siempre resisten la voluntad de Dios. Así como sus padres. Así también ustedes. ¿A cuál de los profetas sus padres no persiguieron y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? ¿Quién es el justo? Jesús. A quien ustedes han entregado y asesinado. Hipócritas. Asesinos. San Esteban no festeja, no transmite una alegría, un gozo, una celebración que el Hijo de Dios fue crucificado. El apóstol Pablo, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo han entendido, porque de haber entendido la voluntad de Dios, jamás lo habrían crucificado. Jamás, y hasta el día de hoy. William sabe, es judío. Hasta el día de hoy están esperando que venga Elías como señal final que llega el Mesías. Si la voluntad de Dios original hubiera sido la de Judas traicionar a Jesús, Jesús no lo hubiera maldecido. Judas es en última instancia el paso final, la señal final para que lo atrapen y termine yendo el camino de la cruz. Se lo considera una traición. Esas son las palabras de Jesús. Mateo 26, 24. ¡Ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre! ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. El mismo Jesús maldice la persona que lo conduce a esa cruz, al final de ese curso. ¿Por qué el principio divino dice que es la voluntad de Satanás lo que hizo Judas y no la voluntad de Dios? Lucas 22:3 dice, Satanás entró en Judas. ¿Quién entró en Judas? Satanás, no dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a Judas a ir a darle un beso a Jesús. Satanás. Solamente el diablo quiere ver muerto de esa manera al Hijo de Dios, a Jesús. Pero aún vamos a tomar algunas de las palabras, no todas, pero algunas de las palabras. Y continúen, yo les dije, cuando lean, en realidad este es un seminario, entre comillas, corto. Cuando hagamos el de 21 días vamos a leer cada versículo bíblico y profundizando. Esta vez por lo menos tienen la cita. Jesús en la cruz. Lucas 22:34 dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Es decir, y esa es la grandeza que admiramos en el corazón de Jesús, de Cristo, su amor verdadero, incondicional. A pesar de toda esa persecución, a pesar de todo ese sufrimiento, ni una gota de resentimiento, ni una gota de venganza, o de odio, o de condena, al contrario. Padre, perdónanos, no saben lo que están haciendo. Si no, no me crucificarían. Juan capítulo 8, versículo 37. ¿Quién habla? Jesús nuevamente. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero aún tratáis de matarme porque no creéis en mí. El pueblo judío quería crucificarlo, quería matarlo, quería arrojarlo piedras, porque no creía en él. Yo que vengo de mi Padre no me recibís. No me recibís, pero otro que viene en su propio nombre, a ese sí le recibís.
poco más rápido. Mateo 23, 37. ¿Alguien estuvo en Jerusalén aquí? Ok, 2. Algún día vamos a organizar. En este lugar donde, de acuerdo a los estudios arqueológicos basados en las citas bíblicas, se descubrió el lugar donde Jesús estaba mirando Jerusalén. Y hay un lugar ahí, se estableció una iglesia. Y yo tuve la oportunidad y se ve claramente desde el monte todo Jerusalén. Y este es el corazón de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos debajo de las alas y tú no lo has querido? ¿Cuántas veces? Te amé, te enseñé, te abracé, día y noche. El subtítulo en la Biblia dice: Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Lamento. Jesús está triste, esa es la realidad. El Mesías, Salvador, sanaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos, resucitaba a los muertos. Jesús estaba triste, esto es muy importante. Porque si Jesús está triste, ¿cómo está Dios? Está triste, son uno, ¿no es cierto? Que si hay tristeza, si hay lamento, si hay dolor, no puede ser la voluntad original de Dios, absolutamente. Si no habría gozo, habría alegría, habría celebración. Esto es muy importante entender, muy importante entenderlo. Al entrar, Lucas 19:44, al entrar a la ciudad, imagínense ustedes están al lado de Jesús ahora, son uno de esos apóstoles o discípulos o seguidores, están al lado del Mesías, lo están acompañando. Y ven que él entra a la ciudad y está llorando. La verdad, imagínense. ¿Qué sentirían ustedes si están 2000 años atrás y lo ven a Jesús llorando? Es duro, ¿no? Yo antes de escuchar al principio vino, jamás pensé eso yo. Jamás, incluso sabía que la Biblia decía que había llorado. El Mesías, Salvador, resucita a los muertos, llorando. Eso es algo muy profundo. Al entrar a la ciudad lloró por ella diciendo: oh, si solo tú conocieses en este día lo que es para tu paz, pero ha quedado encubierto a tus ojos. Fíjense, al no recibirlo, al no aceptarlo, al no amarlo, al no obedecerlo, al no realizar la voluntad de Dios a través de Jesús, estas son las consecuencias. Pero está triste, dice llorando, no es que está condenando. Ah, Jerusalén, no me recibes. Ahora te viene el castigo de mi Padre. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán por todas partes, a ti y a los que estén contigo, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Y explica por qué. ¿Por qué Jerusalén va a ser destruida? ¿Qué sucedió en el año 70, cierto? Porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y aquí lo mismo, ¿no? Los fariseos, los escribas, los saduceos, de alguna manera son los que empiezan a cerrar las puertas del reino con esa negatividad y no los aplaude, diciendo: muy bien, están haciendo la voluntad de mi Padre para que vaya a la cruz. Al contrario, Mateo 23:3, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entráis, ustedes no entran al reino, al no creer en mí, al no obedecerme, al no seguir lo que yo vengo a decirle, ustedes no van a entrar al reino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero no solamente ustedes no entran al reino, sino que no están dejando entrar a los que entrarían. Guías, porque son líderes, ciegos, guías ciegos. Y creo que tengo uno más. Igual tenemos más tiempo para compartir, vamos a tener después el almuerzo, pero si no se nos va el tiempo.
Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. ¿Estuvieron en Getsemaní? ¿Alguien estuvo en Getsemaní? Ok, bueno, de nuevo, de acuerdo a los estudios arqueológicos y en las referencias bíblicas se estableció una iglesia. Y hay ahí una roca donde se cree que Jesús oró. ¿Quién vio la película La Pasión? Ok, los que no la vieron la tienen que ver. ¿Ustedes recuerdan cómo empezaba esa película? ¿Cómo empezaba? Está desesperado ahí en Getsemaní. Eso es Getsemaní. Una angustia indescriptible, un dolor. Es tremendo esa película. A mí yo sabía obviamente las conferencias, pero como el Hijo de Dios, el Mesías, que hablaba del reino de los cielos, que se arrepientan y terminar así, y dice, llegó a Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, de nuevo, comenzó a entristecerse de gran manera, diciendo, mi alma está muy triste, hasta el punto de la muerte. O sea que Jesús está llegando a ese punto de la cruz, y no está celebrando, está triste al punto, me muero de tristeza, sería otra traducción. Pero aún así les pide una condición. Les pido que se queden despiertos, en oración, mientras yo voy ahí a orar. Me hacen señas que ya me quedan 5 minutos. Bueno, y conocen esta parte entonces. Entonces, él le pide a Dios, imagínense esa escena que ustedes vieron en la película, y están ahí. Supónganse que ustedes son uno de esos 3 discípulos que no está dormido, está despierto, y lo ven a su maestro otra vez, no llorando, pero sino desesperado. Lucas decía que su sudor era como gotas de sangre, y se ve ahí en esa película La Pasión. 3 veces, si es posible, si hay alguna esperanza, alguna condición, Padre, no quiero ir a esa cruz. Quiero ver tu ideal, tu sueño, desde Adán y Eva, lo que soñaste, eso que le dijiste a Adán y Eva en el comienzo de la historia. Para eso estoy aquí, lo vamos a realizar. Padre, por favor. Es el corazón de Jesús. Sin embargo, cuando vuelve, dice la Biblia, los halló durmiendo. Pero les vuelve a pedir una vez más y él va por segunda vez. Y se vuelven a quedar dormidos. Esto es lo que yo le decía antes, Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces algunos han malinterpretado que esa oración fue por que ningún hombre quiere morir, ¿no es cierto? Nadie quiere morir. Es un ser humano, después de todo. ¿Quién va a querer ir a sufrir a una cruz, ser torturado? El principio divino dice no, y el Padre fundador de nuestra federación, el Padre verdadero, dice es una ofensa a la vida, al honor y al nombre de Jesús, porque si hubiese sido el propósito original de su nacimiento y de su misión, ir a la cruz, iría 1000 veces. Entonces, por amor a Dios, por amor a sus seguidores, por amor hacia Israel, por amor por los futuros cristianos, Él ve que si va el camino de la cruz, vienen 400 años de sufrimiento. No se extraviesa el reino de los cielos. Número 1, no hay ideal. Sus apóstoles y sus discípulos van a sufrir. Israel va a sufrir. Es decir, si Jesús va por el camino de la cruz, va a continuar el sufrimiento, va a continuar el odio, el resentimiento, las guerras, las luchas, los conflictos. No hay ideal, no hay paz, no hay amor verdadero, no hay padres verdaderos, no hay familia verdadera, no hay reino de los cielos en la tierra. Entonces, de acuerdo a todas estas pruebas, podemos concluir que la crucifixión de Jesús no fue la voluntad original de Dios para Jesús, sino el resultado de un terrible error,
¿cómo hago yo para decir todo lo que me queda en 5 minutos? Es imposible, Claudio, por favor. Tiene que salvar acá. Bueno, vamos a avanzar un poco, porque ustedes lo leyeron. Pero en los comentarios ya ellos dijeron lo de Juan el Bautista. Ahí va. Entonces, esta última parte. ¿Qué sucedió 2000 años atrás? ¿Por qué, a pesar de toda esa preparación, el pueblo de Israel no lo reconoce? Entonces, todo el pueblo de Israel, es decir, ustedes, están esperando la llegada del Mesías. Esto se está moviendo solo, es el poder espiritual. Y la señal, antes de que naciera cualquier hombre que dijera, yo soy el Mesías, porque externamente hablando, ¿alguien tiene 30 años acá? Más o menos. Entonces, Dios le dice, no vayan a creer en cualquiera. Antes de que venga mi Hijo amado, el Mesías, el Cristo, el Redentor, el Salvador, el Padre verdadero, yo les envío ¿a quién? Al Elías. Acá lo tenemos a Jesús. Usted tendría que estar acá personificado. Al Elías. Entonces esta fue la señal. Cuidado. Antes de que aparezca el Mesías, tiene que aparecer Elías. Entonces, ¿qué sucedió? Apareció Jesús. Comienzan los discípulos a dar testimonio, a predicar. Y genera confusión en el pueblo de Israel. ¿Por qué? No habían visto a Elías, el profeta que había ascendido en esa carroza de fuego. Sin embargo, Dios había preparado, como ustedes leyeron, bien claramente. Y a pesar de toda esa preparación, ¿qué sucede? Algunos de los israelitas van y le preguntan a Juan, puede ser que sea verdad. Yo soy Pedro y le digo a todos ustedes israelitas, hermanos, hermanas de Israel, tengo la noticia más grande de toda la historia. Finalmente Jehová nos ha enviado al Mesías, a su Hijo. Su nombre es Jesús y está ahí en el Jordán. ¿Y qué me va a decir Baltasar? Duda, ¿por qué? ¿Quién tiene que venir primero? Elías, ¿no es cierto? Elías. Y de hecho, si ustedes leen la Biblia, los discípulos que no eran muy duchos en la palabra, le preguntan a Jesús. Imagínense, Pedro, pescador, no tenía idea que Elías va y le pregunta a Jesús. Y Jesús le reconoce, no, tiene razón. Pero Elías ya vino, dice Jesús. Elías ya vino. ¿Elías es quién? Juan Bautista. Está en la Biblia. Está bien claro. Entonces yo vuelvo y te digo, hermano Baltasarovich, y Baltasar, tienes razón, perdón, yo un pescador, no conozco de la Torá, es verdad, Elías tiene que venir primero, pero Elías ya vino. Elías es Juan. Ok, ¿qué vas a hacer tú? Muy bien, ¿no es cierto? Entonces muchos consideraron la posibilidad. Quizás es verdad. Elías es Juan. Pero cuando le preguntaron a Juan, entonces, está en Juan 1, 19, 21, ¿eres tú el Elías? Y dijo que no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió que no. Y esto que ustedes habían comentado. Esto es lo que yo quería para terminar. Hay una parte que acá no está, pero para mí es muy importante. Quizás puede ser esta diapositiva que está acá, la verdad que no sé, porque esto no lo hice yo. En un momento dado, cuando estaba por bautizar a Jesús en el Jordán, Juan tiene una revelación directa de Dios. Una confirmación, más allá de Zacarías, de María, de Isabel, de los Reyes Magos. Dios le revela directamente a Juan quién era Jesús, para que no existiera ninguna duda. ¿Dónde está eso? Muy bien, en la Biblia. Qué bárbaro. En el Nuevo Testamento, vamos a decir ahora. En uno de los evangelios. Ok, Mateo, capítulo. Muy bien, capítulo 3, versículo. Muy bien, 16. ¿Qué sucede ahí? Dice, en el momento de bautizar a Jesús se abrieron los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y Juan el Bautista escucha una voz que dice, este es mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia. Juan, yo sé que puede ser difícil porque es tu primo y lo vas a ver externamente con tus ojos, pero Él es mi Hijo, el Mesías, el Cristo, el que tú y todo Israel está esperando. O sea que Dios le reveló directamente, ¿ok? Pero a pesar de eso, como ustedes leyeron y compartieron algunos,
Entonces él duda. Primero termina en la cárcel, no tendría por qué haber terminado en la cárcel. El padre verdadero varias veces dijo, debería haber sido el primer apóstol de Jesús. Seguir con él 24 horas por día, donde quiera que él vaya, ir primero y predicar y preparar el camino para todo Israel. Y sobre ese fundamento después ir a Roma. No San Pablo, San Juan el Bautista. Sin embargo, él termina preso y en la cárcel duda. Después que Dios le reveló, ¿entienden qué difícil que es la vida de fe? Qué difícil, qué lucha, qué duro. Por eso nos tenemos que apoyar constantemente. Por eso el Padre dice, comience a la mañana en oración y en estudio de la palabra. Y sirvan a lo largo del día. Sirvan a su esposo, su esposa, su padre, su madre, su hijo, su amigo, hermano, el jefe, el empleado, el compañero de trabajo, de estudio. Todo el tiempo sirviendo, elementos de vitalidad. Claudio me dice que tiene que ver eso con la misión del Mesías. Está bien. Entonces, duda a tal punto que le dice, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otros? ¿Cómo se llama eso? Duda, ¿no es cierto? Con D grande, D mayúscula, es duda. Juan dudó. No me importa lo que me digan San Juan, Juan dudó, está ahí en la Biblia. No lo invento yo, ni el conferencista de turno. Sin embargo, Jesús lo dice, pero por supuesto, ¿cómo Juan encima me pregunta después que mi padre en el Jordán le reveló? No, Jesús contesta indirectamente. Le dice, papá, dile a Juan las obras. Y contad a Juan lo que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y él termina diciendo algo que es muy profundo también. Para mí es muy profundo. Dice, no ha nacido, de todos los nacidos de mujer, no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista. O sea que, más grande que Noé, más grande que Abraham, más grande que Isaac, más grande que Jacob, más grande que Moisés, más grande que Salomón, David, ¿no es cierto? Ni siquiera esos grandísimos de la historia, que los profetas, nadie en la historia, desde Adán y Eva, nadie es más grande que Juan, por su misión, por su responsabilidad. Sin embargo, dice Jesús, primero reconoce que providencialmente en toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, nadie fue más grande que Juan, pero por no cumplir su responsabilidad, por su fracaso, el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él, ¿no? El más pequeño es mayor, o sea, ni siquiera está en el reino de los cielos. Y no solo eso, sino que terminó así, terminó decapitado, jamás debería haber sido. Ese es el final de Juan. Entonces este capítulo es muy importante, pero como les digo, en cada conferencia, en cada capítulo, esto tenemos que conectarlos, no solamente con entender lo que pasó 2000 años atrás, entender qué tiene que ver esto con mi vida y mi responsabilidad. Porque Jesús sobre el final, no sé si está en esta conferencia, no está, dice, sobre el final de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 22, 20, termina en el 21, en el 20 dice, ciertamente, vengo en breve. Si la esperanza de estos 2000 años ha sido esa segunda venida. Y todas las profecías, lo vamos a seguir estudiando en estos 7 días, indican que estamos viviendo en ese tiempo. El siglo XX marca el tiempo de esa segunda venida. Y nuestra responsabilidad, y como estaban diciendo algunos de los que compartieron, a veces vamos a estar en esa situación, la de Juan el Bautista. A veces vamos a estar en la situación de los apóstoles, de los discípulos. Y a veces vamos a estar en la posición de dar la palabra, como si fuéramos Mesías, de dar esa vida, de dar ese amor de Dios, esa palabra de Dios. Bueno, muy bien. Culminamos esta... No, ya perdí la cuenta cuántas conferencias van. Vamos a hacer un pequeño intervalo y después vamos a ver los 3 cursos de la providencia de la restauración mundial centrada en Jesús y los cursos de modelo de Jacob, Moisés
y Jesús. Aunque voy a ofrecer una oración para terminar.